Buenos días, hermanitos. Amén. La Iglesia Bautista Mananchupaca les da la bienvenida el día de hoy. También saludamos a nuestros amigos que nos ven por el medio virtual. El día de hoy la alabanza que vamos a entonar es Esperar en ti. ¿Nos acompañan, hermanitos? Amén. Amén. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.
Buenos días, hermanos. Amén. La iglesia Emanuel de Chupaca los saluda a cada uno de ustedes y también a los hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. La prédica del día va a tratar de Hebreos capítulo 2, una salvación tan grande. Ustedes saben que nosotros, cuando realizamos a veces alguna actividad, ya sea en el lugar donde estamos o cuando salimos fuera de la localidad, vamos a otros lugares, a veces nos topamos con señales que nos dicen cuidado, curva peligrosa, piso mojado, hombres trabajando, en fin. Son señales que nos advierten de una condición de peligro. Entonces, tenemos que nosotros tener cuidado, porque nos puede pasar un accidente. El autor de Hebreos, aunque no sabemos quién fue el autor, pero en su libro, en el libro de Hebreos capítulo 2, quisiera que abran ustedes el versículo 1 de sus Biblias. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 de Hebreos. Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Como les comentaba inicialmente, tenemos que estar atentos, tenemos que evitar descuidarnos, ¿no? Porque podemos deslizarnos, podemos tener problemas que nos van a afectar a nosotros, ¿no? Ya sea en el tema de una situación de peligro, como les decía. Si no hacemos caso a esos avisos, o a veces también lo tenemos cuando salimos fuera de la localidad, que dice curva peligrosa. Entonces, si nosotros entramos en esa curva sin el cuidado, nos podemos desbarrancar, ¿no? Nos podemos salir del carril y nos va a generar lógicamente un accidente. Entonces, aquí el libro de Hebreos nos indica que debemos de tener cuidado, ¿no? Incluso nos dice que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído. En este caso, las cosas que hemos oído es de la palabra de Dios, es de la salvación que tenemos. Nosotros, como hijos de Dios, no valoramos esa salvación que tenemos. No sabemos lo que ha costado, lo que le ha costado al Hijo de Dios, a tal punto que dio su vida por nosotros, ¿no? Se convirtió en hombre, vino a este mundo y, como sabemos en su palabra, murió en muerte de cruz para pagar nuestro pecado, ¿no? Nos dio la salvación como un regalo, una gracia que no merecíamos, pero Él pagó ese costo del pecado que teníamos nosotros a través de la cruz, y por ese motivo nos dio la salvación. Entonces tenemos que valorar eso, tenemos que saber de que lo debemos de hacer como dice la palabra de Dios aquí en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 1, que por tanto es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El atender con más diligencia significa que tenemos que ser más eficientes, ¿no? El eficiente no solamente es aquella persona que puede lograr una actividad, la puede hacer, sino que también tiene que hacerla en el tiempo que tiene que hacerlo. Nosotros hoy en día, en este mundo donde vivimos, tenemos muchas distracciones. El tema de las redes, ¿no? Y hacen que nos desviemos hacia las redes, estemos también dándole tiempo a cosas que no valen la pena, ¿no? Y dejamos de lado el orar, dejamos de lado el leer la Biblia, y eso no está bien, ¿no? Porque como cristianos debemos ya de darle mayor atención a lo que es la Biblia, la oración, porque realmente Dios quiere que sea así, ¿no? Y eso yo les digo porque en realidad yo me involucro en eso,
porque yo también me distraigo, ¿no? A veces pierdo tiempo en unas cosas que no valen la pena y después me doy cuenta que debía que sea leer unos versículos de la Biblia, debí de orar, ¿no? Hay tanta necesidad y si a veces no estamos tan con problemas como otras personas, tenemos también la obligación de orar por otras personas. Así como lo hicieron también en Hebreos también, ¿no? Había la indicación de los ángeles en esa época, vinieron los ángeles que son los que llevaban los mensajes de Dios, ¿no? Eran unos mensajeros. Y los hebreos tenían que también, dentro de esos mensajes que ellos les daban, tenían también la indicación de orar por otros. Nosotros también tenemos que hacer eso mismo, ¿no? Vamos a leer el versículo 2, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, vamos a ver también, para complementar este pasaje de la Biblia, en Hechos 7, 38 al 53. En este momento estamos viendo lo de los ángeles, Hechos 7, 38 al 53. Hechos 7, 38 al 53, dice la palabra de Dios. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. El 53, o sea, 38 y el 53. El 53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. En esta época los ángeles, como les decía, tenían que llevar esos mensajes, ¿no? Eran mensajeros, ¿no? Y como estamos escuchando aquí en Hechos 38, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. O sea, los ángeles les daban indicaciones, ¿no? A Moisés también, ¿no? Y ellos llevaban el mensaje de Dios. Pero esos ángeles no eran mayor que Dios. Dios era mayor que los ángeles. Pero sí cumplían esa función, ¿no? Volviendo al capítulo 2 de Hebreos, vamos a leer el versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Aquí Dios nos quiere decir lo siguiente, nos quiere prácticamente exhortar, nos quiere quizás llamar un poco la atención a considerar la salvación tan grande que tenemos, ¿no? a través de su Hijo. Pero también, como Dios no solamente es un Dios misericordioso, no solamente es un Dios amoroso, sino es un Dios justo, Él, por lo justo que es, nos va, como quien dice, a hacer que nos demos cuenta del tiempo que perdemos en no leer su palabra, en no orar, pudiéndolo hacer, ¿no? No cuidamos la salvación que tenemos. Es una salvación tan grande, como le decía inicialmente, porque Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pagar un precio muy alto, ¿no? Tuvo que morir en la cruz por nosotros, que no merecíamos eso. Y lo hizo. Inclusive, Él mantenió su soberanía hasta en esa condición, porque, entre comillas, estuvo por un tiempo como hombre, pasando lo que pasó, pero al tercer día, como ustedes saben, resucitó. Entonces, hasta en esa condición, Él mostraba su soberanía, ¿no? Él era
por sobre los ángeles, era el Dios Todopoderoso, y nosotros debemos de cuidar esa salvación, debemos de cuidarla. El problema es que no lo hacemos con diligencia, el problema es que no consideramos que tenemos una situación que nos podemos deslizar, nos podemos caer. ¿Por qué? Porque si yo voy a estar metido en una situación de estar viendo una película que por decir no es que me va a edificar, o estoy en las redes perdiendo el tiempo, estoy más induciéndome a caer en cosas que no debo de caer, y no voy a prosperar, y no voy a ser un cristiano de bien, sino más bien voy a tener problemas, ¿no? Muchas veces los problemas no es porque Dios quiere que haya problemas, yo creo que no. Los problemas nos los buscamos nosotros mismos. La situación en la que nos podemos atravesar en una dificultad, a veces perder algo, es porque nosotros no hemos aprovechado bien el tiempo. Dios nos dice también en su palabra, y todos lo sabemos, tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y si nos lo dice Él es porque Él sabe por qué lo dice. Y lo que pasa es que nosotros no lo hacemos. Nosotros no ponemos diligencia. El dirigente es aquel que es activo, es una persona que le da interés a las cosas, que lo hace bien, que es eficiente, ¿no? Y Dios quiere que seamos eficientes para estudiar su palabra, para orar, ¿no? Son herramientas que tenemos y que tenemos que utilizarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no lo estamos haciendo. Este día, en esta mañana, Dios quiere que todos nosotros, empezando por mí, tomemos en cuenta de que no solamente el hecho de que no estamos aprovechando bien el tiempo, no estamos siendo diligentes, estamos tendiéndonos a deslizar, a caernos en cosas que no nos convienen, porque nosotros mismos lo estamos buscando, va a quedar ahí nomás. No es así, no va a quedar ahí nomás. Dios nos va a llamar la atención de acuerdo a lo que estamos haciendo nosotros, a cada uno de nosotros. Y nos va a disciplinar de repente, y nos va, no sé, ¿no? Pero Él es un Dios justo, como les digo. Está bien, es misericordioso. Si hasta ahora no nos ha pasado nada, es por la misericordia de Él. Si hasta ahora de repente merecíamos, porque hemos dedicado a hacer cosas que no están bien, digamos, en la parte económica, hemos estado invirtiendo en cosas que no están bien, nos hemos metido sabiendo que no debemos de repente estafar a alguien, lo hemos hecho, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo, y lo hemos hecho, como consecuencia vamos a tener problemas. Pero si todavía no lo tenemos, es porque Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Y Dios dice bien claro acá en su palabra, dice en el versículo 3 del capítulo 2, dice bien claro, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Para complementar este versículo, por favor, busquemos en Marcos 16, 20. Creo que me he equivocado. Dice 20, pero no vale. En Gálatas 3:19.
ahí la tenemos. 3:5. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de tradiciones, hasta que viniese la simiente de quien fue dicha. La promesa fue condenada por medio de los ángeles. Los ángeles, como les decía, eran los que llevaban los mensajes que Dios le daba, ¿no? En este caso para los hebreos. Y ellos también les daban esas indicaciones para que ellos no descuiden la palabra de Dios, para que ellos sean también diligentes, para que ellos puedan aprovechar mejor el tiempo, ¿no? Entonces, al igual que en esa época, ellos llevaban las indicaciones de Dios para que puedan ser más diligentes en su palabra y cuidar la salvación que tenían. Nosotros también tenemos que hacerlo. En el verso 6 al 8 vamos a leer. Hebreos 6, 2:6 al 8, dice la palabra de Dios: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Salmos 8, 4 al 6. Salmos 8, 4 al 6. Salmos 8, 4 al 6. Dice: digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Acá podemos ver, hermanos, la supremacía de Dios, ¿no? Dios está por sobre los hombres, por sobre los ángeles, por sobre toda la creación. Si nosotros vemos también en Génesis 1:26, que fue la creación del hombre en el sexto día, primero Dios creó todo, ¿no? Y después creó al hombre y lo puso por sobre todas esas cosas. O sea, Dios está por sobre todo, ¿no? Si bien es cierto que los ángeles eran mensajeros, ellos no son más que Dios, ¿no? Y eso es lo que nos quiere hablar Dios en su palabra ahora también. El libro de Hebreos, más que todo, nos llama pues, a reflexionar, nos exhorta a cada uno de nosotros que debemos de cuidar la salvación que tenemos, ¿no? Debemos de considerar que esa salvación realmente tiene un gran valor, ¿no? Y debemos de aprovechar el cuidar esa salvación, no distrayéndonos en cosas que nos hacen perder el tiempo, no estar dejando de orar, porque a Dios no le agrada que estemos haciendo eso, ¿no? Hoy en día, como les decía, estamos viviendo en un mundo donde somos fácilmente atraídos por medio del internet, por medio de otras cosas, y dejamos de lado el leer la palabra de Dios, dejamos de lado el orar, ¿no? Pensamos que primero es el trabajo, que primero es la profesión que podamos tener, y en realidad eso es importante, pero Dios, ¿dónde está? Dios que nos ha dado la salvación,
¿Dónde está? ¿Dónde lo ponemos? ¿Por qué no somos diligentes con ellos? Con Él, perdón. ¿Por qué no le damos a Él el tiempo que Él se merece? ¿Por qué no oramos también? Y Dios está viendo todo eso. Y Él nos va a juzgar, Él nos va a llamar la atención de la forma que nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces no esperemos todavía que pase eso, para poder tener todavía algo fuerte de repente en nosotros, o no sé, ¿no? Yo no soy lógicamente Dios, pero sí sé muy bien a través de su palabra de que Él es un Dios justo. Y por lo que hacemos, Él nos va lógicamente a llamar la atención, ¿no? No perdamos el tiempo, no dejemos de orar siempre, no dejemos de leer su palabra siempre. De preferencia, hagamos el esfuerzo de hacerlo de repente en la mañana y en la noche. ¿No? Sabemos que el tiempo va muy rápido hoy en día, las semanas pasan muy rápido, sí, pero mientras parece que no nos sancionan en el trabajo, mientras no nos, de repente en el caso de que uno tiene un trabajo un poco más estable, no nos descuentan porque llegamos tarde, no reaccionamos. Reaccionamos cuando nos pasa eso, ¿no? Cuando otras personas agarren y como dicen, nos afectan económicamente, nos llaman la atención, nos sancionan, nosotros hacemos las cosas bien. No esperemos que eso pase con Dios, ¿no? Él está viendo lo que hacemos. Él quiere que nosotros invertamos más el tiempo, que seamos más diligentes, que no nos deslicemos, que no nos desviemos en otras cosas, sino que también le demos el tiempo que se merece. Yo les exhorto eso también va para mí, ¿no? Porque tenemos este problema de las redes sociales, tenemos otras distracciones que en realidad nos hacen perder el tiempo. En vez de estar ahí en ese plan, dejemos un rato y leemos un poco la palabra de Dios, tratemos de alentarnos también unos a otros, así como pasó con este pueblo de los hebreos también, ¿no? Tuvieron que unos se alentaban a otros. Dios también quiere que nos, entre hermanos también nos alentemos, ¿no? Hagamos eso, hermano. Ahora que estamos también queriendo aprovechar más el tiempo, queriendo ser más diligentes, como les digo, hagamos eso, ¿no? De repente alguien tiene algún problema, comuniquemos de alguna manera, ¿no? Así como lo hacemos por Facebook con otras personas, ¿no? Lo podemos hacer también entre hermanos. Dios quiere que primero estemos la familia cristiana, y a los amigos también que nos ven por las redes, que quieren conocer a Dios, que quieren tener esta gran salvación, también lo pueden tener, ¿no? Sabemos que el intermediario es Jesús ante el Padre, y si nosotros vamos a Él, le pedimos perdón por los pecados y lo recibimos a Él en nuestro corazón, tenemos la salvación, porque ya Él pagó el precio, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decirles, hermanitos, y bueno, esa es la prédica de hoy día. Amén.